Gloria a Dios, aleluya. Padre, en nombre de Jesús, bendecimos a todos los hermanos que van a ser bendecidos con tu bendición en esta enseñanza de varias semanas. Te pido en el nombre de Jesús que esto sea de bendición y que la iglesia pueda comenzar a entender que sin esta restauración de los 5 ministerios total, no puede haber un arrebatamiento. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, bendiciones del Señor. Disculpen, un poquito alergiado en estos días, si es la palabra correcta. Ya me conoces, tu hermano en Cristo José Quintero, apóstol ordenado de 2009, la gloria de Dios, y profeta ordenado este año 2013, siendo ahora mismo el ministerio profético, perdón de nuevo, un poquito con alergia, el clima parece que me está dando duro, pero me declaro sano en nombre de Jesús. Quiero comenzar en esta tarde hablando un poco vamos a comenzar con un versículo de la palabra. Quiero explicar algo antes de comenzar el tema, porque había dicho que iba a hablar del rapto de la iglesia, pero antes de hablar del rapto, sentí en mi espíritu que era necesario, completamente necesario, comenzar a hablar en torno a la restauración de los 5 ministerios y los dones del Espíritu Santo y los ministerios que son del Hijo y las operaciones que son del Padre. Hay que comenzar a entender que es todo esto bien, pero es necesario esto, que lo que está sucediendo es necesario para que la iglesia se pueda ir en el arrebatamiento. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que están negando que hoy día hay apóstoles y profetas. Primero es que si no hubieran apóstoles y profetas, dejo el ministerio. Muchas personas van a tener que dejar su ministerio, especialmente los llamados misioneros. Aunque no hay en la Biblia tal término como misionero. No solamente eso, tenemos otro problema. Y es que tendríamos que muchos de esos muchachos jóvenes que se hacen llamar evangelistas, verdaderamente son profetas. Entonces ellos tendrían también que dejar su ministerio. Cosa que la iglesia tiene que comenzar a entender. ¿Por qué? Porque es necesario que eso suceda en este tiempo. Estamos viendo las señales cumplirse. Y no te estoy hablando de los terremotos, ni los maremotos, ni todo ese montón de cosas. Hermano, eso está pasando desde el principio de los tiempos. La señal es que el evangelio está siendo predicado. Mateo 24:14. Esa es la señal del fin. Los otros son señales antes del fin. Eso está pasando toda la historia. Terremotos, hambruna, guerra. Está pasando. Están aumentando, sí, por la esencialidad de los tiempos. Pero ha pasado en toda la historia. Pero la señal es que se está predicando el evangelio. Pero para esto es necesaria una restauración. Y voy a comenzar con un versículo que está en Hechos, capítulo 3. Te lo voy a poner aquí. Hechos, capítulo 3, verso 21. Y no hablo siempre que hablo. Leo la palabra textual porque me gusta hacerlo para darle base y evidencia a lo que es. Amén. Hechos 3:21 dice: la palabra se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. A quien vamos desde el 20. Y él envía a Jesucristo, quien nos fue antes anunciado. Escuchen. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Escucha esto. A quien es cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Y qué tiempos son de la restauración de todas las cosas? Todos sabemos en Hechos 1, te lo voy a leer textualmente. En Hechos 1, verso 9, desde el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir
al cielo. Es decir, Cristo vuelve. Visible, no como algunos han dicho, los preteristas extremos, algunos dominionistas, una falsa doctrina total, que Cristo ya vino en forma espiritual. Hermano, Cristo viene como lo vieron. Mira, lo vieron con esto, así le va a venir, todo ojo le verá. Si no se le ha visto, entonces no ha venido por segunda vez. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Este verso, vamos de nuevo acá. Cristo es tomado al cielo. Pero dice que el cielo lo reciba. Es decir, ya el cielo, gloria, el cielo lo recibió a Jesús. Pero el cielo lo va a retener hasta un tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Y a qué se refiere esa frase de restauración de todas las cosas? Cito a Robertson en este caso diciendo, la frase griega apocatástasis se refiere a un tiempo en el cual cosas espirituales, escucha, van a ser puestas en práctica. Repito de nuevo. Se refiere a un tiempo, apocatástasis, esta frase, en el cual cosas espirituales que habían sucedido van a ser puestas en práctica. Es decir, que va a haber un tiempo de cese y desista, como se dice en una orden judicial en Puerto Rico. Cese y desista, de cesación. Un tiempo de cesación, escucha, en el cual esos dones y en el cual esas cosas, las que van a ser restauradas, van a dejar de pasar, pero son cosas espirituales. Y ahora te quiero hablar un poquito de la historia de la iglesia. Hay un libro muy bueno, no recuerdo el nombre, me lo recomendó un conocido de México. Yo lo compré. No recuerdo el nombre, está de camino a Estados Unidos. Es un libro, una portadita azul. Voy a tratar de conseguir el título para la próxima enseñanza, porque voy a estar enseñando. El nombre del título es en inglés, muy bueno, que te habla en torno a cómo la iglesia fue apagando, los dones se fueron apagando a medida que la iglesia se iba haciendo más y más poderosa políticamente. Escucha esto. Políticamente, y se iban apagando y se fueron apagando, pero hay evidencias históricas de que en la historia de la iglesia, de que la iglesia, después que el apóstol Juan murió, y aquí es donde quiero entrar un poquito, los dones, los ministerios, las operaciones, todo seguía operando. Tenemos el ejemplo de la didache, que habla, después que el apóstol Juan murió, se estima que este escrito del 115 más o menos. El apóstol Juan se cree que murió en el 98. En el 96 se cree que tuvo la revelación del Apocalipsis, no en el 66. Eso es algo completamente fuera de lo normal. Fue en el 96, no en el 98. Se cree que Juan muere en el 98 y esto es escrito después. Y en este escrito de la didache se explica, entre varias cosas como el bautismo en nombre del Padre y Espíritu Santo, se explica cómo reconocer a un profeta de Dios y a un apóstol de Dios después que Juan murió. Contrario como dicen los cesacionistas, que yo dudo son mis hermanos en Cristo. Tengo mi reserva, porque niegan algo completamente abierto en la Escritura. Dicen que esos dones cesaron, seguían operando. ¿Por qué ellos lo hacen? Porque no conocen, porque no han querido ir más allá en la profundidad de la Escritura y se han querido mantener en sus propios preceptos y enseñanzas. ¿Qué sucede? Cuando eso sucede y siguen operando los dones, tenemos otro escrito histórico que es el Pastor de Elmas, que habla en torno a la manifestación de los dones apostólicos y proféticos dentro de esa iglesia después. Pero volvemos a Hechos 3:21. ¿Qué son esas cosas que van a ser restauradas? La iglesia se enfrió hasta el momento que todos sabemos que en el siglo IV, 325, el concilio de Nicea, la iglesia se paganiza y nace lo que se conoce hoy como la iglesia católica romana, que es una iglesia pagana.
Es decir, una religión pagana con principios cristianos, pero llena de paganismo. Es la realidad. O sea, cuando se paganiza la iglesia, ya los dones no estaban operando. Fueron dejando de operar. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces hay unas cosas, y entendamos que son espirituales, que dejan de ser operadas. Escucha. Cuando estas cosas espirituales dejan de ser operadas, se entra dentro de la historia, y las personas que conocen de historia van a saber lo que voy a hablar, la época del oscurantismo. El oscurantismo se conoce como una época en la cual el conocimiento bajó, todo era limitado dentro de la religión, porque esa religión pagana, con principios de cristianismo, fue la que dominó el mundo. Y empezó las personas, entre otras cosas, a prohibir la Biblia. Empezó a prohibir que se leyera la Biblia, empezó a prohibir las artes, muchas cosas. Se vivía con un miedo impresionante. Antes de eso me vino un pensamiento, gracias Espíritu Santo. Y es que algunas de las cosas que fueron cesando no solamente fueron los dones, los ministerios. Vamos a explicar esto un poquito. También fueron la celebración de la Santa Cena en las casas. La Santa Cena no se celebraba en el templo. La Santa Cena se celebraba en las casas. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Hechos. Mismo capítulo 2. En el capítulo 2. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partían el pan en las casas. Vamos al Hechos, capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. En el año 310 hubo un obispo, Eusebio de Tiro, si no me equivoco. Este señor prohibió la celebración de la Santa Cena en las casas. Después de eso, las reuniones en las casas cesaron. Ya paró. Todo eso paró. Fueron cosas que fueron parando. La manifestación de los dones fueron parando. Muchas personas llaman a los montanistas herejes. Yo creo que se excedieron en muchas cosas, sí. Pero ellos, en cierto momento dado, fueron utilizados por Dios para traer una reforma dentro de esa iglesia, que algo estaba sucediendo. Lo que pasa es que se fueron al otro lado. Tertuliano se unió a los montanistas después. De esto muchas personas no hablan. No fue que Tertuliano se heretizó, no creo. Algo pasaba. Que hay que indagar bien en la historia. No mirando de un solo punto de vista. No estoy defendiendo a los montanistas. Ojo, antes de que tú religioso te pongas a hablar. No lo estoy haciendo. Y cita como es. Cita como es. Amén. Pero hay que indagar. ¿Qué sucede? Se fueron apagando ciertas cosas, las que voy a hablar. Y quiero que me acompañes y vamos desde el libro de... Vamos a Romanos 12, de 6 al 8. Y ahora que te quiero hablar en torno a la cuestión de los dones, las operaciones y los ministerios. Vamos primero, no. Vamos a 1 de Corintios 12. Tengo un montón cuantos versículos y quiero discutirlo todo con calma. Vamos, 1 Corintios 13, perdóname. Versos 8 al 10. 1 Corintios 13, del 8 al 10. Sé que muchas personas no han visto esto en las escrituras, pero lo van a ver, porque todos hablan de que se habla del amor. Pero 1 Corintios 13, tienes que unirlo con el 12 y con el 14. Y el 12 te habla de los dones, y el 14 te habla de cómo es el orden de hablar en lenguas y profetizar en la iglesia. De todo esto vamos a hablar. La palabra dice en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Perdón. Pero que en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Volvemos a una restauración de todas las cosas, es algo perfecto. Y lo que es en parte, ¿qué es lo que es en parte? El conocimiento y la profecía. La profecía, cuando hablamos de lo desconocido. Punto. Profetes es alguien que habla anticipando el futuro, es decir, algo que va a pasar.
es lo desconocido. Desconocido. El conocimiento es lo que conocemos, lo que vemos ahora mismo. Es decir, este águilita representa lo profético, eso es lo espiritual. Pero es una figurita de porcelana que es real, la puedo tocar. Amén. Yo soy una persona común y corriente. En el mundo secular soy contador. Pero en el mundo espiritual soy apóstol y profeta. La gloria del Señor. La gloria de Cristo, no para mí. Amén. En el mundo real me puedes tocar. En el mundo espiritual soy eso. Amén. Son cosas que tenemos que entender. Pero ¿cuándo cesará esto? Cuando venga lo perfecto. Lo que es en parte acabará. ¿Y qué es lo perfecto? Vamos con calma. Quiero darte otro versículo. Tenemos que entender el fundamento. Y voy a poner la lista aquí. Tengo unos cuantos para que lo vayas copiando. Romanos 12, del 6 al 8. Perdona mi escritura, no es muy buena. Romanos 12, del 6 al 8. La palabra dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, o si de servicio un servir. O el que enseña enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a 1 Corintios de nuevo, capítulo 12. Vamos desde el 7 hasta el 11. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada el Espíritu, por el Espíritu, palabra de ciencia. A otro palabra para sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Amén. Vamos de nuevo a Romanos 16, para atrás. Otro don. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, una mujer diaconisa en la iglesia de Cencrea. Voy a hablar de todo esto después, pero quiero que tengamos los versículos. Vamos a 1 de Pedro 5:11. Perdón, 4:11. 4:11. 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Y vamos a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos al 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguemos al cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos esos versículos, hermanos, nos hablan de unas realidades espirituales que se manifiestan en el mundo real. ¿Por qué estoy hablando de esto? Vamos de nuevo a Hechos 3:21 y a la restauración de todas las cosas. Amén. Hechos 3:21. La restauración de todas las cosas. Te hablé que esas cosas fueron bajando y cesando. Fueron cesando. Es decir, llegó el oscurantismo, la iglesia se apagó por completo. No había nada. Siempre hubieron ciertas manifestaciones. Voy a hablar un momento de Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís. Personas dentro de esa iglesia pagana que Dios usó. Santa Teresa de Jesús tuvo muchas revelaciones. San Francisco de Asís fue usado grandemente para traer. Francisco de Asís yo creo que fue un apóstol. Santa Teresa de Jesús creo que fue una profeta dentro de esa iglesia pagana. Pero era necesario que para el siglo XVI comenzara a suceder una revolución que ya venía pasando, que se llamó la Reforma Protestante. Esta Reforma Protestante, dentro de esto, tenemos que entender que la iglesia pagana comenzó a instaurar, a establecer como doctrina que la salvación era por obras. Tú haces y te salvas. Es al revés.
Es por gracia y se manifiestan obras. Yo me salvo porque yo creo en Cristo. Efesios 8 al 9. Romanos 10, del 7 al 11. Al yo creer en Cristo, el Espíritu Santo me va a hacer a mí dar testimonio de Él. ¿Y cómo lo hago? Mucha gente no hace esto. Dando testimonio en su empleo, siendo una buena persona, con sus vecinos. Dando testimonio, no de hablando, eso es parte de, porque el fuego te va a motivar a hablar, pero también tú mostrando que hay algo diferente en ti, que mientras el mundo dice que no es nada decir una mentirita blanca, tú no dices mentira. Que mientras el mundo dice que no es nada, tú, si ves un chicle ahí, te lo robas. O si ves una cartera con el nombre de alguien, coge el dinero y tira la cartera en el buzón de postal para que se la lleven a la persona. No. Tú llamas a la persona, mire, tengo esto aquí, lo conseguí con todo su dinero, venga y recójala a tal sitio, o donde nos encontramos. Eso es lo correcto. Pero eso no existía. Lo que había era una salvación por obras, es decir, tú haces y te salva. Y llegaron a un nivel de ridiculez. Estaban diciendo que tú tenías que depositar unas ofrendas especiales para sacar familias del purgatorio, algo que ni existe. Señores, algo que no existe. O sea, que ellos iban a salir, iban a ir al cielo. Una vez tú caes en el infierno, te fuiste al infierno, punto. Y se acabó. Infierno real. Amén. ¿Qué sucede? Lutero fue levantado por Dios y escribió 95 tesis. Lutero, por la palabra, comienza a traer la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, yo me justifico porque yo creo, no por lo que yo hago. Lo que eventualmente llegó a la salvación por gracia. Salvación por gracia. Es decir, al ser sacado esta doctrina, y esto comienza a ser restaurado. Dentro de ese tiempo, un poquitito más tarde, más o menos ese tiempo, ya al final de la vida de Lutero, llegando más allá, fue levantado Juan Calvino en Suiza. Calvino era francés. Tenemos que recordar que esa iglesia pagana tiene lo que se llama el orden sacerdotal solamente. Ellos eliminaron Efesios 4:11. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay evangelistas, ni pastores, ni maestros. Dios se comenzado a usar por Calvino para traer un gobierno en la iglesia que, aunque del todo no era perfecto, no fue perfecto, porque tenemos que recordar que la revelación de Dios es progresiva. Al no ser perfecto, ojo, al no ser perfecto, este gobierno de Dios, de Calvino, pero sí empezó a traer una restauración de algo, y fue la restauración del ministerio del pastor y del maestro. Es decir, vamos de abajo para arriba. Escuchen. Por eso hay que entender que estas personas fueron apóstoles, es decir, precursores, peritos arquitectos, dentro de la restauración que Dios iba trayendo dentro de todos los tiempos. Calvino comienza a ser usado por Dios para restaurar el ministerio del pastor y el ministerio del maestro, así como él también estableció los diáconos y los ancianos, pero fueron establecidos como gobierno, fueron establecidos como gobierno, no fueron establecidos como ayudas en la iglesia, que eso verdaderamente es lo que son. Los ancianos, lo que llaman hoy día los copastores, los pastores asociados, son ancianos. No es un copastor, terminó copastor en la vida, no existe. Pastor asociado no existe. Senior bishop no existe. Vice bishop, que viceobispo, ni obispo mayor tampoco existe. Ni chief apostle, ni apóstol en jefe. Eso no existe, hermano. En la palabra no existe. Religiosidad, eso no existe. Por ende, entonces Calvino comienza a restaurar. Dios comienza a ser usado por Dios para restaurar esto. Viene entonces la restauración de las iglesias en las casas, que fue dentro del movimiento moraviano. Los cuáqueros, con Jorge Fox, que fue un profeta de Dios, aunque no lo ha reconocido. Ese es mi tipo, reconocer un profeta era una locura. Y Jorge Fox es un tremendo profeta de Dios, porque su biografía, George Fox, Jorge Fox, los cuáqueros. Amén.
ellos comienzan a ser usados para ser restaurados, para traer la Santa Cena en las casas. Mira qué tremendo, comienzan a hacer principios espirituales. Esto de las células no es nuevo, hermano. Esto es bíblico. Se fue perdiendo por la cuestión del templo, porque era un principio pagano. Los templos son principios paganos. Lo que la Biblia muestra es un aposento alto, es decir, un lugar de adoración, un lugar de congregarse. No tiene que ser necesariamente esas estructuras majestuosas. No, hermano, son principios paganos. Parte del paganismo metido en la iglesia. Pues restaurado. De nuevo, las iglesias en las casas es restaurada para los años 1600. Jorge Fox y los moravianos. Juan Wesley toma eso, que fue un apóstol del Señor, Juan Wesley. ¿Cuántas obras Dios nos usó para levantar a Juan Wesley? Hoy tenemos el legado de la iglesia metodista, la iglesia Alianza Misionera, la iglesia del Nazareno, la iglesia wesleyana, que salen de los hermanos Wesley, Juan y Carlos. Carlos estaba en la adoración y Juan era el que predicaba mayormente. Se está hablando más de 10,000 obras, que no eran obras. Eran lo que se llamaban clubes santos, holy clubs, que eran reuniones. Hay una frase de Juan Wesley que si llegaban a 12, dividieran el grupo, mandaran 2 a levantar un club santo nuevo para que no se dañe el modelo de Dios. Se empieza a restaurar las reuniones en las casas de nuevo. Amén. Esto no es algo Dios haciendo la obra. Entonces, principios que se habían perdido. Para el siglo XIX se comienza a restaurar el ministerio evangelista. Carlos Finney, tremendo siervo de Dios, un hombre que fue usado por Dios de una manera impresionante. Yo digo que los Wesley fueron los abuelos de los pentecostales y Carlos Finney fue el papá de los pentecostales, por las manifestaciones de poder que había dentro del ministerio de Finney. Andrew Murray comienza a traer las reuniones, Dios lo comienza a usar para traer el avivamiento en las reuniones de oración. Él mismo se opuso. Pero fue a Sudáfrica. ¿Y qué es esto lo que está pasando aquí? Y entonces empezó a ver la gente orando una oración violenta. Spurgeon también lo hizo. Ellos tenían grupos de oración en los sótanos de las iglesias, mientras el pastor predicaba para que la gloria de Dios se moviera y se salvaran las almas. La oración intensa comenzó a ser restaurada. La oración del Espíritu. Final del siglo XIX, Carlos Fox Parham. Principio del siglo XX, Seymour, el hermano William Seymour en Los Ángeles, el fuego de Azusa, comenzó a ser usado en la restauración de las lenguas, la interpretación, los dones de profecía. María Woodworth comienza a ser, el ministerio de la mujer comienza a ser restaurado. La mujer predicaba en la iglesia primitiva. Las hijas de Felipe eran profetas. Priscila, pastora. Apia, pastora. Comienza a ser restaurado todo esto, cosas que habían sido apagadas. Se comienza a expandir lo que se llama el David Livingstone, misionero. Margaret MacDonald, una profeta de Dios, comienza a recibir revelaciones de lo que era el rapto de la iglesia, una doctrina que se había perdido. Que Papías y Policarpio la enseñaron, discípulos a los pies del apóstol Juan. Por más que te guste o no, esto es lo que está pasando. Cosas que comienzan a ser restauradas. Luego comenzamos a tener la restauración del ministerio del profeta con William Branham, que cayó en falsa doctrina. Pero comenzó a ser restaurada. Hay una foto de Branham por la internet que tiene una oriona en su cabeza. Un profeta de Dios. Que Kenneth Hagin, otro profeta, profetiza su muerte en los 60, antes de Branham morir. Que Dios se iba a llevar al profeta porque había caído en doctrina. Yo entiendo que él tuvo tiempo de arrepentirse de la doctrina de que él cayó. Hasta que el ministerio del apóstol comienza a ser reconocido de nuevo en los 80. Dios comienza a reconocer los había. Lutero fue apóstol, Calvino fue apóstol, Wesley fue apóstol, dentro de su área. Spurgeon fue apóstol, dentro de su John G. Lake fue apóstol, dentro de su área. Un apóstol no es otra cosa lo que llaman un misionero. Vamos a estar hablando después que es un apóstol. Pero son cosas que comienzan a ser restauradas con un solo fin y propósito. Y está en Efesios 4:11. Para el perfeccionamiento de los santos. ¿Y cómo se logra ese perfeccionamiento? Vamos a 1 Corintios 13, que ahí es donde yo quiero llegar.
Porque esta restauración de todas las cosas nos está llevando a algo. Porque estos dones nunca han cesado. Las profecías acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? ¿Por qué esta restauración de las cosas que te expliqué ahora mismo espiritualmente está sucediendo? ¿Por qué Dios está permitiendo todas estas cosas? ¿Por qué hoy día está viendo esto de personas, soy apóstol, mi ministerio es apostólico, mi ministerio es profético? Que se está retornando el principio de la palabra y se está comenzando a reconocer que el misionero es verdaderamente un apóstol. Y que cuando se manda a alguien como misionero se está mandando como apóstol. Que se está reconociendo el misterio del profeta. Y que están saliendo falsos a la luz. Porque cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. Esto está tremendo, hermano. La frase de lo perfecto es teleios por la palabra. Esta frase en griego tiene una unión con unas palabras. Esta palabra en el griego. Una de ellas teleue, que es la muerte. Se refiere a la muerte. Telos. Tiene telos. Telos es lo que se usa en Mateo cuando se explica específicamente de la segunda venida de Cristo. Y entonces vendrá el fin. Teleios es bien mezclada con telos, tiene la misma base. Tú conjugas. El griego es un idioma bien difícil, pero lo puedes usar se usan muchas palabras y frases en conjugación también. Telos es el fin. Entonces será predicado este evangelio del reino de todas las naciones y vendrá el fin. Quiere decir esto que lo perfecto es el fin. Es decir, cuando se predique el evangelio a nivel mundial, lo que es en parte se acabará, y lo que es en parte son las lenguas y las profecías. Es decir, hoy día, por eso hoy día hay profetas, por eso hoy día hay apóstoles, por eso hoy día hay evangelistas, hay pastores y hay maestros, por eso hoy día se profetiza, se hablan lenguas, se interpreta. Porque lo perfecto aún no se ha manifestado al mundo, que es la segunda venida de Cristo, el fin de todas las cosas, o la muerte del cristiano, porque ahí entonces tú no lo vas a necesitar, porque entonces vas a llegar al amor. Por eso es que hoy día todos los dones, todas las manifestaciones, todos los ministerios están vigentes. Hoy día hay diáconos, hoy día se predica, lo que se dice se exhorta, hoy día hay lengua, hoy día es vigente. Que se apagaron, sí y amén. Pero según la palabra de Dios son cosas que tienen que ser restauradas, aleluya, para que podamos llegar a un máximo de nivel de gloria, para que la iglesia pueda ser perfeccionada completamente, para que entonces pueda suceder el evento más grande y más glorioso que estamos todos esperando en la historia de la iglesia, que se llama el rapto de la iglesia. Para que entonces comience los tiempos de la gran tribulación, para que entonces venga la segunda venida de Cristo. Por eso es esencial que la iglesia entienda que hoy día la iglesia tiene que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que esto no es un invento del hombre, que esto ha sido parte del plan de Dios para una restauración de todo, para que entonces dentro de toda esta restauración de todas las cosas, dentro de toda esta restauración, pueda venir un tiempo de perfeccionamiento y la iglesia sea capaz de predicar. Porque la iglesia no es capaz de predicar. No lo va a hacer si no hay apóstoles en la iglesia, si no hay profetas, si no hay evangelistas, si no hay pastores, si no hay maestros. Porque vamos a tener una iglesia disfuncional. Disfuncional, es decir, que no está operando apropiadamente. La iglesia es esencial de que la iglesia tenga 5 ministerios moviéndose en cada congregación. Para poder el reino de Dios ser establecido, para que se predique el evangelio. Eso es todo cuando se habla del reino de Dios. Es esencial que la iglesia se mueva en dones de interpretación, dones de lenguas, en dones de profecía, que se muevan dones de milagros, que se muevan dones de fe, para que entonces pueda haber una segunda venida de Cristo y pueda haber un arrebatamiento. Sin que esto suceda,
no se podía predicar. Sencillo. Vamos a hablar claro. Y después vamos a hablar un poquito más, vamos a abundar cómo se mueve cada ministerio. Porque voy a comenzar a hablar de esto. Y este es el principio. Establecer de que los 5 ministerios son vigentes para hoy. Establecerlo. Son operacionales. Los dones, que sí, la iglesia se mueve en profecía, la iglesia se mueve en lenguas, eso es vigente, no ha cesado. Hay montones de testimonios. Montones de testimonios de personas que han salido predicando. Tengo un testimonio de Jafi y Elías, unos hermanos puertorriqueños, que fueron a Japón y se les perdió el intérprete. Uno de ellos le conocían como el pillo y policía. Uno de ellos tocaba la guitarra, que era el policía, y cantaba, y el otro era el pillo, porque uno arrestaba al otro. Y los dos se convirtieron en una campaña en Puerto Rico al mismo tiempo, y Dios los llamó en ministerio juntos. Jafi y Elías, el pillo y el policía. Creo que Jafi era el pillo y Elías el policía, no recuerdo. Uno de ellos cantaba, no, Jafi era el policía y Elías era el pillo. Jafi cantaba, administraba la adoración y Elías predicaba. El intérprete se les perdió en Japón. Se les perdió. Y que Japón iban a saber dos jíbaros puertorriqueños, dos campesinos puertorriqueños. Miren, ese hermano Elías sintió la unción de Dios, predicó en japonés y se convirtió en más de 300 almas. Dígame usted a mí si eso no es una perfecta manifestación del don de lengua, como dicen el de Hechos, porque hay otro don de lengua que es el de Romanos 8:26. Vamos a hablar de todo esto. La iglesia es necesario que esté clara en estas cosas. Por ende, tenemos nosotros como iglesia comenzar a entender, ay, la gloria de Dios, que todo esto está vigente hoy día, que ha sido parte de un plan de Dios para que pueda efectuarse el perfeccionamiento de los santos. Amén. Sin perfeccionamiento de los santos, la iglesia no se puede ir. Amén. Espero que todos que entiendan esto. Y si alguien te quiere decir que hoy no hay ciertos dones, esa persona está entrando en una tremenda doctrina de Hall. Y yo te recomiendo, como tu hermano en Cristo, que te apartes de tales. Apártate de ellos, que no es de Dios lo que te están diciendo. Quiero terminar hablando un poquito en torno a también hay que entender que hay apostolitis. La apostolitis, y por eso estamos hablando de todos los ministerios, los dones y todo. Y la semana que viene voy a comenzar a hablar de lo que es el ministerio del apóstol. Las señales del apóstol, que el apóstol va a comenzar, cómo se mueve un apóstol, cómo reconocer un apóstol verdadero de un falso. Que decirlo así, hay verdaderos y hay falsos, simple y sencillo. Porque es necesario que la iglesia reconozca lo verdadero de lo falso. Y hay que entender que hay una apostolitis aguda que a mí claro, parte de lo falso levantándose. Que da un poco de tristeza, porque hay personas que no entienden y disciernen en el espíritu qué sucede dentro de los 5 ministerios, cómo se mueven, para que pueda haber una gloria postrera mayor que la primera y podamos irnos en el arrebatamiento. Dentro de lo verdadero siempre se levanta lo falso. John Kelly de la ICA, International Coalition of Apostles, en la Coalición Internacional de los Apóstoles, el presidente de la ICA una vez dijo que entendemos que hay apóstoles falsos, pero si nos enfocamos en los verdaderos, los falsos saldrán solos y nos daremos cuenta bien fácil. Amén. Quiero terminar con este pensamiento, y es que la iglesia está entrando en un tiempo de que hay que entender de que esto está sucediendo por el evento que viene, que es el rapto de la iglesia. Pero antes de hablar del rapto, tenemos que hablar de esto para poder entender los tiempos que se están moviendo. Por eso es que también voy a estar hablando de lo que es el reino de Dios, antes de entrar al tema del rapto, que es larguísimo, y la segunda venida de Cristo. Porque son cosas que tienen que estar sucediendo y que eran necesarias que sucedieran antes de que sucediera el rapto y la segunda venida de Cristo.
Son tiempos de restauración. Estamos en tiempo de la restauración de todas las cosas. Por eso yo entiendo que hoy día es el mejor tiempo de la iglesia. Hoy día es el mejor tiempo de la iglesia porque estamos viendo y viviendo la gloria que los apóstoles habían deseado ver. Amén. Y no estoy menospreciando lo que los apóstoles vieron. Simple y sencillamente que la gloria postrera es mayor que la primera. Vamos a orar para la despedida final. Padre, en nombre de Jesús, gracias te damos. Porque hoy me has permitido enseñar en torno a un tema que es un poquito controversial, pero que es necesario que la iglesia entienda. Que es que tus dones, los ministerios y todo está vigente hoy y que seguirá estando vigente hasta que tu hijo venga de nuevo. Te doy gracias por la audiencia que tenemos, te doy gracias por la audiencia que va a ver esto y te pido en nombre de Jesús que tú bendigas a todos aquellos que vean este programa. Sana a los enfermos, liberta al cautivo, trae sanidad de alma, personas que han sido heridas, sánalos en el nombre de Jesús. Espíritu de rechazo, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de desempleo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús que traigas juicio sobre aquellos que han sido malos contra alguno de tus hijos o siervos. Que enjuicias a esa persona, Señor, en el nombre de Jesús. Enjuícialos. Ten misericordia de ellos y se arrepienten, bendícelos. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Nuestro email, dudas, preguntas, ministerioapdp@gmail.com. Puedes escribir la dirección del blog para que veas algún estudio que necesites. El blog apostólico y profético. Vamos a ponerlo así, amén. El blog apostólico y profético .blogspot.com. Esa es la dirección del blog. Amén. Estoy buscando la manera de editar. ¿Cómo puedo editar para poder tener una manifestación que se pueda ver esto abajo? Pero estoy hablando por un laptop. Hermano, quiero hablar de algo. Nosotros de este ministerio no pedimos dinero, pero a veces me da un poquito de tristeza. Voy a hablar en otro video, no lo voy a mencionar ahora. Quiero que entendamos algo, y es que la iglesia de Cristo está en el mejor momento de la historia. Un momento crucial, pero el mejor momento que nos vamos. Es fuerte lo que viene, ve una persecución, ya están siendo perseguidas. Se conoce por las persecuciones cuando tú estás verdaderamente en Cristo. Les pido la oración, que sigan orando para que lo de mi esposa se pueda dar pronto, para comenzar a levantar la obra del Señor acá en Virginia. También el proyecto de la escuela de profetas, eso no ha caído, hermanos. Simple y sencillamente está en suspenso hasta que mi esposa llegue. Porque hay una parte muy esencial de la escuela de profetas y es la parte de intercesión. Y ella es la que está a cargo de eso. Yo no puedo admitir. Ella es 1000 veces mejor que yo en esa área. Mi esposa es una intercesora profética, ella es profeta, una intercesora profética bien tremendo. La profeta Isabel de Quintero. Les pido que oren para que ella pueda llegar pronto acá. Pido que oren por mi persona, siempre me mantengan en oración, que son de bendición. Y nada, paz de Cristo, Dios les bendiga, pasen una linda tarde y esperamos que todo salga bien para todos ustedes en la semana. Te habla tu hermano en Cristo, José Quintero, desde Hope, Virginia. Ha sido un privilegio para nosotros estar una vez más contigo en esta entrega de Avivamiento, Reforma y Gloria. Día de hoy es el día 18 de agosto de 2013, domingo 18 de agosto de 2013. Bendiciones, pasen una linda tarde. Dios te bendiga. Bye bye.